En este vídeo vamos a aprender a diferenciar entre una pregunta sujeto y una pregunta objeto. Subject and Object Questions. A la hora de hacer una pregunta, seguramente os vendrán a la cabeza un montón de partículas interrogativas o question words que podemos utilizar. Fíjate ahora en esta frase. The doctor visited my granddad. Voy a señalarte una palabra muy importante que aparece aquí. Visited, el verbo. El médico visitó a mi abuelo. De esta frase podemos hacer dos preguntas. ¿Quién visitó a mi abuelo? O ¿a quién visitó el médico? ¿Vale? Y en función de eso vamos a hacer una pregunta de un tipo o de otro. Bueno, volvemos a la frase y tenemos el verbo visited en pasado simple. Esto es importante porque es el tiempo verbal que vamos a utilizar para elaborar nuestra pregunta. Lo que tenemos delante del verbo, esta información, es el sujeto. Y lo que tenemos detrás es el objeto o el complemento, que en este caso nos da igual el tipo de complemento que sea. ¿Vale? Entonces, verbo en pasado simple, sujeto siempre aparece delante del verbo y el complemento va a aparecer detrás. Si yo no supiera a quién visitó el médico, ¿qué tipo de información es la que necesito saber? ¿Sobre qué voy a preguntar? Pues sobre la información que ocuparía el lugar del objeto. A la hora de elaborar una pregunta objeto, solo tenemos que fijarnos en el tiempo verbal en que está la respuesta, en este caso pasado simple, del verbo visit, y elaboramos la pregunta tal y como nosotros sabemos. Empezaríamos por la question word, la partícula interrogativa. El auxiliar, en este caso de pasado simple, es did. El sujeto, que como vemos aquí es el médico. Y el verbo en infinitivo. En cambio, si lo que yo quiero saber, si la información por la que pregunto ocupa el lugar del sujeto, la estructura de la pregunta cambia. Y esta pregunta se llama subject question, pregunta sujeto. A la hora de elaborar una pregunta sujeto, puedo utilizar dos partículas interrogativas, who y what. Who significa quién y what significa qué o cuál. ¿Vale? Son las dos partículas interrogativas que aparecen en las preguntas sujeto. Bien, vamos a empezar la pregunta por la question word. Quiero saber qué persona, quién visitó a mi abuelo, voy a utilizar who. ¿Quién? Vale, al tratarse de una pregunta sujeto, ahora no tengo que utilizar ningún auxiliar. Tengo que utilizar el verbo que aparecería en la respuesta, en este caso visitar, pero siempre lo tengo que utilizar en tercera persona del singular. En este caso, en pasado simple, sabéis que visited sería la forma que iría con cualquier sujeto, por lo tanto también iría con tercera persona del singular. Así que tengo que poner el verbo igual que está aquí en la respuesta. Who visited? ¿Quién visitó? Y a continuación el complemento o el objeto, a tu abuelo. ¿Quién visitó a tu abuelo? Y esta pregunta tiene esta estructura porque la información que desconozco, lo que yo quiero saber, estaría aquí. Ocuparía el lugar del sujeto. Vamos a ver otro ejemplo. My sister plays basketball. Si os fijáis, aquí tenemos el verbo y lo tenemos en presente simple. ¿Vale? Esto es importante, tenemos que determinar cuál es el verbo de la frase y en qué tiempo verbal está, porque así tenemos que hacer nuestra pregunta. Todo lo que aparece delante del verbo es sujeto, subject, y todo lo que aparece detrás es su complemento, que lo vamos a llamar object. ¿Vale? Como os digo, no da igual qué tipo de complemento sea. Bien, si yo quisiera preguntar por la información que ocupa el lugar del object, del complemento, tendría que hacer una pregunta complemento. Empezaríamos por la question word, what, a continuación el auxiliar y tengo que poner el auxiliar que corresponda al tiempo verbal que estoy trabajando, en este caso presente simple. Sabéis que en presente simple utilizamos do o does. Entonces, does,
Ahora el sujeto, your sister, y ahora el verbo en infinitivo. En infinitivo significa tal cual, que no hay que añadirle nada, ¿vale? What does your sister play? ¿A qué juega tu hermana? En cambio, si la información que yo desconozco, si lo que quiero saber ocupa el lugar del sujeto, tengo que elaborar una subject question, cuya pregunta solo puede ser who o what. En este caso, vamos a elegir who porque yo desconozco quién juega, y a continuación tengo que utilizar el verbo directamente sin auxiliar, porque se trata de una pregunta sujeto, el verbo en el tiempo verbal que tengo aquí, presente simple, y en tercera persona del singular, que da la casualidad que es justo así, plays. Detrás, el objeto. Who plays basketball? ¿Quién juega al baloncesto? En resumen, a la hora de hacer una pregunta, podemos utilizar dos estructuras, dependiendo de la información que queramos averiguar. Entonces, recuerda que en una oración como esta, my sister plays basketball, que bien podría ser la respuesta a dos preguntas, tengo que fijarme, primero, dónde está el verbo, segundo, en qué tiempo verbal está formulado, y después tengo que identificar que la información que viene delante del verbo es la correspondiente al sujeto y la información que viene detrás es la que corresponde al objeto. Teniendo en cuenta eso, si la información por la que yo pregunto es el sujeto de la respuesta, voy a utilizar una subject question. En este caso utilizaré las partículas who, quién o what, qué o cuál, ¿vale? Son las dos únicas partículas que vamos a utilizar. La estructura que va a tener esa pregunta es empezar por la partícula interrogativa who o what, y el verbo siempre va a aparecer en tercera persona del singular, siempre, ¿vale? Esto es especialmente notable cuando tenemos, por ejemplo, el presente simple. Y después la interrogación. Un ejemplo, utilizando esta respuesta central, sería who plays basketball. El otro tipo de pregunta es el que vamos a hacer cuando la información que queremos averiguar es el objeto de la frase, es decir, va detrás del verbo. Esa se llama object question, y aquí podemos utilizar cualquier partícula interrogativa, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora, ¿de acuerdo? Cualquier partícula interrogativa. La estructura de la pregunta va a depender, por supuesto, del tiempo verbal en el que esté formulada. En este caso tenemos un presente simple, ¿vale? Y la estructura de pregunta de presente simple sería Casio, lo que nosotros conocemos como Casio. Question auxiliar, subject infinitive other words, ¿vale? What sport does your sister play? ¿A qué deporte juega tu hermana? ¿Vale? Empezaríamos con la question word, el auxiliar de presente simple, el sujeto es your sister y el verbo en infinitivo play, ¿de acuerdo? Si estuviéramos en pasado, pues este does lo cambiaríamos por un did, ¿vale? Y si estuviéramos en un presente continuo, tendríamos que hacer la pregunta como se hace en presente continuo utilizando el verbo to be, ¿vale? Pero bueno, con este esquema ya tienes una guía de los dos tipos de preguntas que podríamos elaborar a partir de esta respuesta central.